Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, dando gracias a papá por este enorme privilegio que nos da de encontrarnos a través de este canal de YouTube para aprender, para meditar y para atesorar esa verdad eterna de su palabra. Voy a invitarte como siempre para que dispongas tu corazón, para que quites cualquier obstáculo, cualquier cosa que pueda distraerte y nos podamos introducir en esa verdad de Dios que hoy quiere compartir a nuestro corazón por medio de su palabra. Padre, te agradecemos por esta mañana, por la semana que ha transcurrido. Dios mío, gracias por tu inmenso amor y por tu fidelidad para con nosotros. Queremos rogarte que nos hables, Dios, que tu palabra, que es viva y eficaz, se aloje en lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, a atesorarla, Señor. Así como lo dijera Pablo, tenemos este tesoro, Señor, que es tu palabra, para que la alojemos en nuestro corazón y se convierta en vida para nosotros y podamos vivirla, valga la redundancia, en nuestra cotidianidad. Yo quiero rogarte por aquellas personas que tal vez están en un momento de dificultad, de prueba, de lucha, para que puedan confiar en que tú tienes el control y la absoluta soberanía de cada situación, que en ti podemos confiar todo el tiempo. Oramos también por la situación mundial, principalmente por estos vientos de guerra, Señor, por estas situaciones difíciles que se están gestando en gran parte del mundo, en partes concretamente, Señor, donde hay esa situación de violencia. Te rogamos que tu presencia llegue allí, Señor, y pueda disipar, Señor, todo aquel caos que produce la guerra. Gracias por confiar en tu palabra. Oro que este mensaje sea tu Espíritu Santo colocándolo en nuestro interior, y por favor ayúdanos a ser hacedores y no tan solo oidores de esta verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, son días y son tiempos difíciles, como es sabido por todos nosotros. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, cada vez más el final de los tiempos. Estamos viviendo como oraba, ¿no? Esas situaciones que Cristo indicó y señaló, como lo hemos compartido también en varias oportunidades. Y es por eso que se hace imperativo que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, aprendamos, reconozcamos, sepamos leer los tiempos que estamos viviendo y de esa forma podamos establecer prioridades en nuestras vidas y a través de ellas. Y pensando en esto de las prioridades o prioridad, estaba leyendo un pequeño artículo acerca de este término prioridad, y dice que ese término hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ya que sea en tiempo o en orden. Aquello que tiene prioridad se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas. Las prioridades se establecen, por lo tanto, a partir de una comparación. Una prioridad es algo importante frente a otras cosas, y de esta forma recibirá más recursos o será atendido con mayor celeridad. Las prioridades, dice el artículo, son la clave de un buen estilo de vida, el primer paso a tomar en el camino del desarrollo personal. Las prioridades, más que algo que se cumple, deben ser una constante. Son el principio que permanece en nuestras vidas hasta que cumplamos las metas planeadas. Es un concepto universal, desde luego, lo que estoy leyendo en esta mañana. Y termina el artículo diciendo: si no estableces tus prioridades, estarás desperdiciando el tiempo, que es un recurso irrecuperable. Lo mismo ocurre con la energía. Si depositas el mismo nivel de esfuerzo en todo lo que te rodea, pensarás que estás priorizando todo, aunque en realidad no estarás priorizando nada. Ahora, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Dios, acerca de las prioridades? Nuestro Señor Jesucristo enseñó el orden prioritario cuando dijo: primero, busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo capítulo 6, versículo 33.
El día de hoy estudiaremos algunos apartes del libro del profeta Ageo. Ve ubicándote por favor en este libro y veremos el llamado de parte de Dios a recordarnos cuáles son sus prioridades, porque tú y yo ahora vivimos para Él. Sus prioridades y cómo alinearnos con ellas. Voy a darte unos segunditos el libro del profeta Ageo, uno de los profetas menores. Y para los que toman nota, el mensaje de hoy lo he titulado ¿Cómo establecer prioridades? Basado desde luego en el concepto o la definición que leímos al principio y principalmente en las palabras de Jesucristo. Ageo, así como un contexto muy general de este libro, fue escrito más o menos en el año 520 a.C. y es uno de los profetas que expresa, como la gran mayoría, de manera muy directa, franca y clara los designios de Dios. Los temas a los que el profeta Ageo se refiere se relacionaban con asuntos cotidianos, pero sobre todo con los asuntos de Dios. Y él usó un lenguaje muy sencillo, muy familiar para todos, pero fue directo, como lo acabo de mencionar. Ubiquémonos de una vez ahí en Ageo y vamos a comenzar con capítulo 1, versículos 1 y 2. Ageo, capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Aquí nos dice el profeta Ageo y da como referencia un tiempo cronológico o un tiempo real. Básicamente dice que en el año segundo del rey Darío, este era un gobernador, como lo leímos en el contexto no judío, que estaba gobernando Judá en el mes sexto, en el día primero. Para ubicarnos básicamente en el contexto del tiempo, el profeta nos está dando una fecha que corresponde al año 520 a.C. Eso simplemente a manera de información. Ahora aquí dice, vino palabra del Señor. Ageo, como lo dije en la introducción, le daba total y plena importancia a lo que el Señor decía y que transmitía a él como a los profetas que antecedieron y que después sucederían a Ageo. Él estaba explicando aquí en este pasaje que estaba comunicando no sus pensamientos, sino los pensamientos que Dios tenía para este pueblo. Ahora me llama mucho la atención en ese versículo 1 que en primera instancia el profeta habla a Zorobabel, que como lo acabo de decir, era el gobernador de Judea. Y dice también que a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Noten entonces que el profeta habla en primera instancia a los que tenían tanto la autoridad civil como a los gobernantes religiosos. Y ese mensaje desde luego es para ti y para mí, porque nosotros tenemos una misión supremamente importante como hombres de Dios, de poder escuchar atentamente la voz de Dios para poderla transmitir a nuestros hijos, a nuestra esposa y a las personas que tenemos en nuestro entorno. Ahora dice el versículo 2 de Ageo 1, así ha hablado el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Ahora, ¿por qué estaba diciendo el pueblo estas cosas? Quiero que podamos entender el contexto de lo que estaba sucediendo. Los israelitas estaban regresando de la cautividad de la cual habían sido objeto por parte de la nación de Babilonia.
Como bien sabes por historia, habían estado 70 años cautivos a causa de su rebelión contra Dios y su palabra, y Dios había usado a Babilonia, gobernada por Nabucodonosor, para llevar a este pueblo cautivo. 70 años donde ellos no tuvieron ese privilegio de estar yendo al templo a adorar, a conocer de la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios que en su tiempo se daba por medio de los profetas. Así es de que estos hombres, se calcula que más o menos en la primera oleada, por decirlo así, o el primer grupo, por decirlo mejor, que regresó de Babilonia a Jerusalén, eran más o menos 55 personas que estaban de nuevo estableciéndose en la ciudad de Jerusalén. Esas personas seguramente venían con gran entusiasmo, como lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías, donde relatan con lujo de detalles cómo ellos estaban llegando a reconstruir las murallas de Jerusalén, cómo ellos estaban llegando a poder levantar de nuevo esa ciudad que había sido asolada, que había sido derribada y quemada, y luego había quedado vacía porque todos ellos habían sido llevados, un grupo a Babilonia y otro grupo a Asiria. Así es de que estas personas seguramente estaban muy entusiasmadas de poder volver, de reconstruir el templo, de poder tener de nuevo ese contacto con Dios en su forma de presentarse en el templo, porque ellos allá en Babilonia tan solo tenían la forma de recordación de todo lo que habían sido enseñados por medio de los profetas anteriores antes del exilio. Ellos obviamente, como lo describen los libros de Esdras y de Nehemías, iban a encontrar una férrea oposición por parte de sus contradictores en mensajes que también he compartido en oportunidades pasadas. Esos obstáculos requerían desde luego de esfuerzos y sacrificios enormes, y después de haber sufrido ese tiempo de privación de escuchar la palabra de Dios y de arduo trabajo en calidad de esclavos allá en Babilonia y en Asiria respectivamente, ellos tal vez se desalentaron. Es por eso que Dios utiliza a Ageo, como lo dije al comienzo, más o menos en el año 520, para recordarles a ellos cuál debía ser su prioridad. Las dificultades para los habitantes de Jerusalén parecían insalvables. Es por esa razón que ellos, después de analizar con su mente la situación, deciden que no es el tiempo de reedificar el templo para el Señor. Es decir, ellos simplemente pensaron: no, pero si hay oposición, si no tenemos la libertad para reconstruir, es mejor que nos dediquemos, como lo vamos a ver enseguida, a reedificar mejor nuestras casas, a dedicar el tiempo, digámoslo de esa forma, a recuperar el tiempo que no pudimos vivir gozosos aquí en Jerusalén, y simplemente establecernos en nuestras casas con nuestras familias y tal vez volver a lo que antiguamente ellos hacían. Había llegado el momento, según lo dice Ageo, de que ellos reedificaran el templo, pero ellos básicamente se estaban escudando o usando esa oposición de la que estaba hablando hace un momento para no llevar a cabo la tarea que Dios les había encomendado. Así es de que ellos se encontraban en un momento difícil, y es por eso que Ageo les habla directamente, o Dios por medio del profeta Ageo. ¿Saben? Esto me hace pensar en muchos de nosotros. En la oración de introducción de esta mañana estaba diciendo eso, ¿no? Que Dios nos enseñara a nosotros realmente a priorizar, a escuchar su voz. Ese es el primer aspecto de este pasaje de cómo establecer prioridades. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. Ellos necesitaban escucharla, y por eso Dios se valía de estos profetas para poder redireccionar aquellas cosas que ellos tal vez, en este caso, por temor o por desaliento o porque había oposición, habían o iban a descuidar y se iban a ocupar de cosas que eran secundarias, como lo veremos en el siguiente
Punto. Estaba diciendo que esto me hace pensar que muchas veces como personas llamadas por Dios, porque Dios ha sido muy claro en su palabra, ustedes y yo hemos tenido un llamado. Los últimos mensajes que he compartido de esta plataforma, de estos medios electrónicos, es como Dios llamaba a hombres como Pablo, y en otras enseñanzas del pasado, como Dios recordaba que la prioridad de ellos era escuchar a Dios y llevar a cabo sus planes y propósitos. ¿Saben? Dios no ha cambiado de opinión. Dios sigue teniendo como prioridad, y por eso lo mencioné también en la introducción, su reino y su justicia. Los días son malos, son tiempos de guerra, son tiempos de intolerancia, son tiempos de desequilibrio social, son tiempos de enfriamiento del corazón de las personas, son tiempos en que las familias se están deshaciendo, son tiempos en que los valores de Dios cada vez se van diluyendo más y más y más, y están siendo reemplazados por movimientos filosóficos, hedonistas o humanistas. Es tiempo de escuchar a Dios, y ese es el mensaje de Ageo. Así es de que es importante que nosotros prestemos atenta atención a los mensajes de Dios para nuestro presente, no solamente para recordarnos cómo debemos vivir, sino en qué debemos estar enfocados, y por eso estoy tocando este mensaje del día de hoy. Entonces, lo primero al establecer prioridades es escuchar atentamente a Dios, y como siempre lo he dicho, Dios debe ser el primero. Si es nuestro Salvador, si es el que nos dio la vida, si lo reconocemos no solamente como nuestro hacedor, sustentador, aquel que nos guía, aquel que nos alienta, aquel que nos provee, debe ser la primera persona a quien escuchemos, y en nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos, todo lo que está en nuestro corazón, todo lo que está en nuestro ser, debe estar dirigido por Él, alineado con sus pensamientos, porque es lo que Dios quiere y es lo que un hijo de Dios comúnmente debe hacer. En los versículos 3 y 4, acompáñame ahí, en ese capítulo 1 de Ageo, miren lo que dice. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos, ese pasaje de Ageo 1, 3 y 4 dice: el Señor Todopoderoso dice, este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. En esos primeros 4 versículos de Ageo notamos la existencia de lo que podemos llamar un conflicto de intereses. La gente, el pueblo judío, tenía el equivocado pensamiento de que no había llegado el tiempo para reanudar la construcción del templo, y desde luego reanudar la adoración y escuchar la palabra de Dios. Como ya lo dije, ellos habían regresado después de un largo y penoso exilio con mucho entusiasmo y alegría, pero sus ánimos habían decaído. Habían comenzado a reconstruir los muros, como lo mencioné, citando una paráfrasis de Esdras y Nehemías, y a edificar sus propias casas, pero su esfuerzo estaba siendo enfocado en lo trivial. No es que no fuera importante reconstruir sus casas, pero ¿qué es lo primero que ellos deberían haber pensado? Reconstruir la casa de Dios, el lugar de adoración, el lugar donde iban a seguir siendo instruidos, el lugar donde su espiritualidad renacería una vez más, el lugar donde sus hijos podrían seguir siendo edificados y donde las familias podían seguir siendo constituidas en el fundamento de Dios. Había pasado ya un tiempo y simplemente, como lo mencioné, ellos estaban esperando. Podemos pensar en las palabras que usa Ageo, que eran palabras dadas por Dios, que Dios literalmente, por decirlo de alguna forma, se le había agotado su paciencia, y es por eso que habla por medio de Ageo para decirles: inviertan sus prioridades.
no prioricen sobre sus cosas, sino sobre las mías. Repito el versículo 4. Es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas o finamente adecuadas con lujo de detalles, pero no piensan en mi casa. Dios, sin lugar a dudas, no estaba a gusto. Dios se encontraba apesadumbrado, triste. El pueblo no estaba viviendo y actuando en la voluntad de Dios. ¿Saben? Muchas veces, como hijos de Dios, nos enfocamos en tantas cosas, ¿verdad? Nuestras agendas cada vez están tan llenas de cosas tan triviales que no nos ocupamos de las cosas del Señor. No estoy diciendo que para Dios no sea importante construir, edificar y realizar las metas propias. Yo creo que Dios es un Dios que nos ama tan íntegramente, digo yo, que no solamente quiere nuestro bienestar espiritual, también nuestro bienestar y nuestra prosperidad familiar, que seamos bendecidos por Él. Él quiere bendecirnos en todo, pero lo más importante es lo espiritual, porque cuando nosotros dejamos lo espiritual y lo reemplazamos por lo material, miren, sin darnos cuenta, eso material empieza a constituirse en nuestra prioridad. Empezamos a dejarnos absorber por esas cosas y ya no nos queda tiempo para meditar en Dios. Es por eso, como lo dije hace un momento, que muchos hogares andan de forma disfuncional. Hay muchas familias en Cristo que los padres no oran juntos, que no tienen un tiempo de altar familiar, que no escudriñan la palabra de Dios, y todo porque no hay tiempo. Yo quiero invitarte a través de esta reflexión y de esta enseñanza del día de hoy. No te ocupes de lo trivial, ocúpate de lo realmente importante, que es escuchar a Dios. Todos los miembros de ese pueblo habían desistido o habían pospuesto la reedificación del templo de Dios y habían concentrado todos sus recursos y todos sus esfuerzos en sus propias viviendas. El contraste, como lo estamos viendo, era evidente. Para ellos era algo natural, pero para Dios no lo era. Y es que pensemos por un momento, 70 años sin escuchar de viva voz de los sacerdotes la palabra de Dios. ¿No era prioritario acaso eso? ¿No era importante? ¿Era relevante? ¿Era imperativo escuchar más a Dios a partir de edificar su templo? Desde luego que sí. Así es de que este mensaje de hoy nos ayude a poder no solamente confrontarnos de cómo estamos distribuyendo nuestros recursos, de cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo, de cómo, sin darnos cuenta, este sistema del mundo, este mundo que anda a toda prisa, y ahora con todos estos medios virtuales y con lo acelerado que anda el ser humano, porque no hay tiempo, no nos dejemos absorber por eso. Es una situación que se había generalizado en el pueblo. Si ellos hubieran tenido en cuenta el consejo de Dios, no habrían caído en esto. Ellos tenían tan solo una excusa para no emprender lo que Dios había establecido en su palabra y que estaba recordándoles por medio de Ageo. Yo no me puedo imaginar a aquellos hombres como Abraham. Tú conoces muy bien la historia del llamamiento que el Señor le hizo a Abraham. Sabemos por lo que nos dice Génesis capítulo 12 que Abraham vivía en una tierra muy próspera, con una familia que había sido bendecida por Dios, una familia establecida allí en Ur de los Caldeos. Pero cuando el Señor llama a Abraham allá en Génesis capítulo 12, le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela a un lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y yo te bendeciré y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No puedo imaginarme a Abraham diciendo: espera un tiempo, Dios, permíteme entonces hacer aquí unos negocios, permíteme establecer mi heredad, permíteme llevarme la parte de mis posesiones o de mi heredad antes de cumplir con tu llamamiento. No fue así. Sabemos, porque la escritura así lo revela, que Abraham salió de inmediato, tomó a su mujer, a todos sus siervos y las posesiones que él tenía, parte de lo que él tenía, y se emprendió el camino hacia lo que Dios decía. Mira,
siempre te lo he compartido de estos medios y en los devocionales que comparto con regularidad. El éxito de la vida cristiana radica en tener esa comunión con Dios, en escuchar atentamente a Dios, como lo dije en primera instancia, y en segundo lugar, con priorizar de acuerdo a las prioridades de Dios. Y como te lo repito una vez más, Dios sí desea nuestro bienestar integral. Pero por algo Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Los que hemos sido llamados al servicio de Dios tenemos eso tan claro, pero tú, así no hayas sido llamado a un servicio para Dios de tiempo completo, si tú de pronto eres parte de una congregación local donde sirves, donde entregas tus dones y talentos para la edificación de la obra de Dios, debes priorizar eso. No podemos posponer eso. No estoy diciendo que abandones tu familia, ni tus estudios, ni tu profesión, ni tu trabajo. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que demos lugar a la prioridad que es Dios. Muchas veces las condiciones pueden cambiar, las situaciones pueden cambiar, pero Dios necesita hombres. Dios desea tener hombres y mujeres que digamos como Isaías. Isaías, cuando escuchó el llamado de Dios, ahí ustedes conocen el contexto de Isaías capítulo 6, cuando Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo: aquí me tienes, envíame a mí. Ahí está en el versículo 8 del libro de Isaías. Una vida dedicada a Dios tiene que ver con eso. Jesucristo lo dijo claramente cuando llamó a sus discípulos: el que no deje a padre y madre para seguirme no es digno de ser mi discípulo. Y ustedes saben a qué se refería Jesucristo. No estaba diciendo que debían aborrecer a padre y a madre literalmente, sino que ellos debían poner por encima de las tradiciones y aún de sus afectos la palabra de Dios, sus planes y sus propósitos. Vuelvo a preguntarte: ¿cuánto de tus recursos, cuánto de los recursos que Dios ha puesto en tus manos, cuánto del tiempo que Dios ha puesto a diario a tus manos, lo estás dedicando para ti mismo, para tus deseos, para tus metas personales? Y haz un análisis profundo y concienzudo. ¿Cuánto de tus recursos económicos, intelectuales incluso, y de tiempo estás dando a tu Dios? Mira, es tan sencillo. Siempre lo decimos. Con las personas que estudiamos las Sagradas Escrituras, es 1 hora, 1 hora y 30 semanal para escudriñar la verdad de Dios, para adentrarnos en esas verdades profundas que Él quiere enseñarnos y para edificar nuestra fe, para establecer la fe sobre un fundamento que es Cristo, y desde luego para prepararnos para poder llevar ese mensaje a las personas que Dios pondrá o que está poniendo en nuestro camino. Así es de que es el tiempo de que vivamos para Dios. ¿Saben? Estamos viviendo en una sociedad que espiritualmente cada vez está más en un letargo espiritual. Más y más me doy cuenta que las personas se contentan con escuchar lo que el pastor predica en el sermón dominical, los 45 o 40 minutos que el pastor enseña, pero entre semana no tienen ningún tipo de tiempo de calidad con Dios. Y repito, esto no se trata de un pastor. Es mi responsabilidad como pastor, desde luego, edificar a las personas con las que estamos estudiando, pero es responsabilidad de cada uno edificarse en la intimidad con Dios, aprender a, como dijo Jesús, a tomar la cruz cada día, a seguir a Jesús muy de cerca y a a ejecutar su voluntad, como lo veremos en el último punto. Así es de que es importante tener en cuenta estos 2 primeros puntos. El tercer punto lo vemos ahí en capítulo 1, versículos 5 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren esto: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal, y escucha bien, en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad
sobre vuestros caminos. En ese tercer punto, el profeta les está llamando a centrarse en lo esencial. Noten que en el versículo 5 como en el versículo 7 dice, mediten sobre sus caminos. Céntrense en lo esencial. ¿Qué quiere decir esto? Estaba llamando la atención a su pueblo por medio de Ageo. Ellos debían darse cuenta la forma tan indigna en que se estaban comportando con Dios. Él los había liberado de la esclavitud, había permitido que Ciro, el que gobernaba en esa época, los trajera de nuevo a su ciudad. Había permitido que reconstruyeran la ciudad de Jerusalén, los muros, pero Dios quería que reconstruyeran el templo para poder tener esa intimidad con ellos nuevamente y ellos con Él. Dios les había señalado el camino correcto, pero ellos se obstinaban en centrarse en sus propios caminos. Dios, como lo acabamos de leer, de alguna forma los estaba disciplinando, no permitiendo que las cosechas fueran fructíferas, y obviamente estaban pasando por momentos muy difíciles. No tenían medios económicos suficientes para comprar ropa o adquirir materiales para confeccionarlos ellos mismos. No había suficiente alimento para comer. El pueblo estaba sufriendo penalidades, pero a nadie, escúchame bien, le pasó por la mente que esa situación se debía a su desobediencia. ¿Cómo respondemos como hijos de Dios en nuestros días? Saben, yo he escuchado a personas que dicen, bueno, tal vez las cosas no están saliendo del todo bien porque es que soy tan de mala suerte. O muchas personas están diciendo hoy, la situación realmente es complicada. Tal vez estoy pasando esos momentos de situación difícil por la caída del dólar, por la situación mundial. Muchas personas piensan que el producto de su situación actual es básicamente el azar, o le echan la culpa incluso al mismo Satanás o al mundo con su cosmovisión ególatra, con su cosmovisión humanista. Pero aquí vemos que Dios les dice 2 veces, mediten sobre sus caminos. Y quiero que pensemos en eso. Tenemos que elegir qué camino transitar. Mira, cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios por gracia, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no es solamente un momento de caminar con Él. Vemos en todas las Escrituras que los hombres de Dios tuvieron éxito porque caminaron permanentemente con Dios, porque conocieron el camino de Dios y jamás lo perdieron de vista. Es por eso que Salomón en Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quizá también es tiempo apropiado para recordar que Dios por medio del profeta Isaías dijo, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros, dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese es el problema de la humanidad. La palabra de Dios nos habla continuamente y con frecuencia del camino que el hombre decide seguir, pero que son caminos contrarios a los caminos de Dios. Por eso Isaías 55, del 7 al 9, el Señor nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y un texto más para que lo tengas ahí en tu mente y corazón. Mira lo que escribe Jeremías en capítulo 6, verso 16. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero miren esto, pero ustedes dijeron, no andaremos.
En esto consiste lo que Dios nos está diciendo por medio de esos profetas y por medio de Ageo. Mediten sobre sus caminos. ¿Cuántos de nosotros en este mismo momento podríamos enfrentarnos al escrutinio de Dios que nos dice por dónde estás caminando? ¿Has pensado tú alguna vez si los caminos que estás transitando son los que Dios quiere? ¿Son según los que Dios eligió para ti? ¿Lo que Él te ha revelado para ti? ¿Son los caminos que Él te ha señalado? Porque hay dos opciones para caminar: a la manera de Dios o la manera nuestra. Mediten sobre sus caminos. Nos recuerda Dios en este estudio de hoy. ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Cómo está resultando tu matrimonio? Y aquellos que están estudiando, ¿cómo les van sus estudios? ¿Tienen objetivos claros en sus vidas? ¿Qué dicen acerca de sus planes personales o de pareja o de familia? ¿Tienen en cuenta a Dios? ¿Toman en cuenta a Dios? ¿O a la hora de tomar decisiones lo dejan de lado? ¿Por qué no meditamos sobre nuestros caminos? El único camino fiable, infalible, seguro y que nos llevará a un final seguro se encuentra en Dios y en su palabra, como lo acabamos de leer en los textos que acabo de compartir con ustedes. Por esa razón fue que el salmista dijo en el Salmo 119, del 9 al 12, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, dice el verso 12, enséñame tus estatutos. Y en cuarto y último lugar, Dios, por medio de Ageo, le comunica a los israelitas lo que debían hacer de una manera muy sencilla y muy clara. Dios le dijo que debían hacer tres cosas. Versículos 8 al 11 de Ageo 1. Subid al monte, traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y hallaréis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre nosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Tres cosas debían hacer. Los versículos que acabo de leer es básicamente las consecuencias de no haber tenido en cuenta a Dios y de haber edificado para sí mismos, de haber hecho las cosas a su manera, desatendiendo a Dios y priorizando primero las cosas terrenales, las cosas tangibles, antes que las cosas de Dios. Tres cosas muy sencillas: subid al monte. Segundo, traed madera. Y tercero, reedificar la casa. Yo lo veo de esta forma. Subid al monte quiere decir acerquémonos a Él. Traigan madera. Edifiquemos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia en la palabra de Dios. Y dice aquí, reedifiquen la casa. Que Dios sea nuestra prioridad todos los días de nuestra vida. Hay una promesa del Señor que fue con la que comencé hoy. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo añadirá. ¿Cómo establecer prioridades? Número 1, escuchando la voz de nuestro Dios. Número 2, dejando lo que es trivial. Número 3, centrándonos en lo esencial. Y número 4, ejecutando la voluntad de nuestro Dios. Termino haciéndote un breve resumen del libro de Ageo. El libro de Ageo es un recordatorio de los problemas que enfrentó el pueblo de Dios en su tiempo y de cómo la gente debía volver valientemente y confiadamente a Dios, quien era el único que podía proveer para sus necesidades. Este libro
llama la atención a cada uno de nosotros sobre problemas comunes y nos dice 5 cosas puntuales a manera de conclusión. Examinemos nuestras prioridades para ver si estamos más interesados en nuestros propios asuntos que en hacer la voluntad de Dios. Número 2, a rechazar una actitud derrotista cuando nos enfrentemos a la oposición o a cualquier circunstancia desalentadora. Número 3, a confesar nuestras faltas y buscar vivir vidas santas ante Dios. Número 4, a actuar valientemente por Dios, porque tenemos la seguridad de que Él está con nosotros siempre y tiene pleno control de cada una de nuestras circunstancias. Y número 5 y último, a descansar seguros en las manos de Dios, sabiendo que Él nos bendecirá abundantemente mientras busquemos primero de su reino y de su justicia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este mensaje, Dios mío, que alienta a nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a colocar nuestra vida de acuerdo a tus prioridades. Que podamos entender que cuando nos hicimos tus hijos, tuvimos el más grande privilegio, Señor, de haber sido sacados de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Pero que ahora, como lo dijera el apóstol Pablo, ahora te servimos a ti, Señor, porque ahora nuestra vida, que antes estaba extraviada y que antes buscaba simplemente sus propios deleites y sus propias metas, debe estar escondida en ti y alineada con tus planes y propósitos. Ayúdanos a ser esos siervos fieles, Señor Dios, a escuchar tu voz atentamente, como lo dijera Ageo al pueblo de Israel. Ayúdanos, por favor, a alinearnos, como ya lo he dicho, a tu bendita voluntad. Gracias porque siempre que busquemos de tu reino y tu justicia primeramente, tú has prometido y de hecho lo has hecho. Bendito sea tu nombre, has suplido para el resto de nuestras cosas. Te pido que afirmes este mensaje en nuestro corazón y que lo podamos compartir con aquellas personas que lo necesitan. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, como lo decía en la oración, no te olvides compartir este mensaje con las personas que tienes en tus contactos. Suscríbete al canal, por favor, y ayúdanos a difundir esta verdad de Dios. No olvides visitarnos en Instagram, en el perfil González Rayal Piso Richie, para seguir también compartiendo estas verdades de Dios. Y si deseas recibir el devocional diario, la meditación diaria, escríbeme aquí en la caja de comentarios, dame tu número de WhatsApp y con gusto te envío meditaciones diarias. Desde el corazón del Padre se llama este espacio para nuestro diario vivir. Así es de que deseamos con mi esposa Pili servirte, ayudarte a seguir creciendo en esa comunión con Dios y a establecer prioridades para su reino y para su justicia. Un fuerte abrazo, que tengas una bendecida semana. Hasta una próxima oportunidad.